Nosotros como pilotos recreativos de drones de consumo estamos presenciando prácticamente hoy en día como una metamorfosis en las normativas y que impactan en nuestra libertad de volar nuestros dispositivos de entretenimiento. Podría estar exagerando cuando uso la palabra apocalipsis a los drones. Pero en mi perspectiva, cuando veo estos cambios en las leyes de UAS, pues me da para pensar que quieren en cierta parte acabar con nuestra pasión y esparcimiento como pilotos recreativos con tantos y ajustadas leyes. Sé que va más dirigido a un público que vive en los Estados Unidos y en la Unión Europea, pero para aquellos que no, y que puede ser tu caso, pues toma en cuenta esto porque seguro que tienes la intención, planes o la idea de volar tu dron en estos países y deberás acatar estas normativas y hasta diría yo más que un local. Entonces viene la pregunta que hago en el título de este video. ¿Cómo es tener un dron hoy en día con las nuevas normativas? Quédate hasta el final porque este video se basará en preguntas y respuestas sobre este tema y que te ayudará a entender o por lo menos tener la idea que te orientará mejor y que te lo explicaré en un lenguaje básico y sencillo que podamos entender todos. Empezando con las preguntas y respuestas, yo tomé 17 que serían las más importantes y que serían las más amplias para que nos pueda orientar mejor por ser las más frecuentes y es más por el tema del famoso y controversial Remote ID, donde las leyes están centralizadas alrededor de este componente y que te dejo una serie de videos aquí arriba a tu derecha que te hablo con detalles sobre ello y otros puntos que se relacionan. En lo particular, estos videos hablo en mi visión y opinión y obviamente apoyándome en la información actual hasta la publicación de este video. Me apoyaré en cierta parte de lo que fue ya implementado en Estados Unidos con la FAA o FAA y en la Unión Europea con EASA. Recuerda que esto puede ser implementado en otros países siguiendo este modelo y sería bueno que estuvieras claro con esto. Empezamos con las preguntas. ¿Cuál es la finalidad de Remote ID en los UAS? Según la FAA, Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, y EASA, Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea. A medida que los drones se han vuelto más comunes, los gobiernos de todo el mundo han establecido regulaciones para promover vuelos seguros y productivos con drones, al tiempo que protejan a los aviones, helicópteros, personas y propiedades en tierra. En los Estados Unidos, una parte importante de la nueva era regulatoria de los drones ha entrado en vigor, conocida como la identificación remota o Remote ID. Esta iniciativa crea un método común y consistente para que las autoridades monitoreen los drones en el aire y puedan identificar a sus pilotos. Es similar al concepto de una matrícula de un automóvil y busca mejorar la seguridad aérea e inclusive supuestamente impulsar la aceptación pública de los drones y permitir a los pilotos volar de manera más flexible en situaciones que antes estaban restringidas por razones de seguridad como era volar de noche o sobre personas. La primera fecha límite establecida por la Administración Federal de Aviación, el FAA de los Estados Unidos, para cumplir con la identificación remota, ese era el 16 de septiembre de 2022, para aquellos drones recién fabricados que requieren registro ante la FAA. Sin embargo, la FAA ha anunciado una extensión de cumplimiento después hasta el 16 de diciembre de 2022. Es importante destacar que los propietarios de drones de hotel ya existentes no estarían o no estaban obligados a tomar medidas inmediatas, ya que podrán cumplir con las regulaciones de identificación remota de la FAA hasta marzo de 2024, o sea, el marzo de este año. DJI proporcionará actualizaciones de firmware antes de esa fecha para que la mayoría de los drones modernos cumplan con los requisitos. Los propietarios de estos drones podrán instalar esas actualizaciones en cualquier momento, inclusive ya se está dando antes de marzo de 2024 a su discreción. ¿Cómo funcionará el Remote ID en la FAA, por ejemplo? La regla de identificación remota de la FAA establece que la mayoría de los drones que operan en el espacio aéreo de Estados Unidos deberán contar con capacidad de identificación remota. El objetivo del Remote ID es desarrollar un sistema de matrículas electrónicas para los drones que permita a las autoridades identificar a sus pilotos, como te dije anteriormente, ya que una matrícula física no resultaría práctica en un pequeño dron aéreo. La identificación remota se llevará a cabo enviando información de la matrícula a receptores en tierra mediante señales de radio.
permitirá obtener información sobre los drones en vuelo, incluyendo su identidad, ubicación y altitud, así como también la estación de control asociada. Es importante resaltar que el Remote ID será implementado tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea bajo la normativa de la Agencia de la Seguridad Aérea de la Unión Europea en el caso de Europa. ¿Cuáles son los requisitos de las normativas para los pilotos de drones y cuándo deben cumplirlos? La Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, el FAA, establece que todos los drones deben estar registrados, a excepción de aquellos que pesen 249 gramos o menos y vuelen exclusivamente bajo la categoría recreativa. De acuerdo con la regla de identificación remota, todos los pilotos de drones que estén obligados a registrarse, ya sea por motivos recreativos, comerciales o de seguridad pública, deben operar su dron de acuerdo con la normativa final sobre identificación remota a partir de marzo de 2024. Es necesario actualizar el firmware compatible con identificación remota que ha sido lanzado y que admite la funcionalidad de Remote ID de la FAA. Aunque el firmware está actualmente disponible, no será necesario hacerlo hasta marzo de 2024. A partir de esa fecha, todos los pilotos de drones que deban registrarse deben operar su dron de acuerdo con la regla de identificación remota de la FAA. Esto implica que es posible que tenga que actualizar el firmware compatible con Remote ID, a menos que no sea necesario registrar su dron según las reglas de la FAA. Es importante tener en cuenta esta fecha y tomar las medidas necesarias para cumplir con los requisitos establecidos por la FAA. Si se actualiza el firmware compatible con Remote ID, es posible desactivar el Remote ID o hacer un downgrade a un firmware que admita la identificación remota. No, según la regla de ID remota, no se permite que ninguna persona desactive el sistema de ID remota. Y una vez que el dron se actualiza el firmware compatible con Remote ID, no se puede retroceder o hacer el conocido downgrade. ¿Cuáles son las formas en las que los pilotos de drones puedan cumplir con la regla de identificación remota? Existen tres formas en las que los pilotos de drones pueden cumplir con los requisitos de identificación remota o Remote ID. 1. Operar un dron de identificación remota estándar que transmita información de identificación y ubicación del dron y de la estación de control. Un dron de identificación remota estándar es aquel que se fabrica con capacidades integradas de transmisión de identificación remota. Por ejemplo, todos los nuevos drones fabricados por DJI ahora incluyen estas capacidades. Algunos drones fabricados antes de la regla de identificación remota, entrará en vigor también, pueden incluir estas capacidades al actualizar su firmware compatible con Remote ID, como te dije antes. 2. Operar un dron con un módulo de transmisión de identificación remota externo que proporcione la identificación, ubicación e información de despegue del dron. Un módulo de transmisión externo es un dispositivo que se puede conectar a un dron o que puede integrarse en el dron. Aquellas personas que operen un dron con un módulo de transmisión de identificación remota deben ser capaces de visualizar su dron en todo momento durante el vuelo. Por ejemplo, los drones DJI fabricados antes de que la regla de ID remota entrara en vigor, pero sin firmware compatible con Remote ID, pueden operar con funcionalidades identificación remota mediante la adaptación de un módulo de transmisión. 3. Operar sin Remote ID solo en áreas de identificación reconocidas por la FAA, llamadas zonas de identificación reconocidas en el aire, o FRIA, los cuales están patrocinadas por organizaciones comunitarias o escuelas. Los FRIA son los únicos lugares donde las aeronaves no tripuladas, en este caso los drones y aviones radiocontrolados, pueden operar sin transmitir elementos de mensajes de identificación remota. ¿Qué modelo de drones admite la identificación remota de la FAA y EASA? Arriba, aquí a tu derecha, te dejo un video que te lo especifico con detalles con los drones de DJI. De igual manera, en la descripción de este video te dejo los links de la FAA
y EASA para que puedas consultar con más profundidad. Ahí está interrogativa. He adquirido recientemente un dron nuevo y me gustaría saber cómo puedo verificar si este dron cuenta con la función de identificación remota compatible. Pues a partir de septiembre de 2022, si nos referimos a la marca DJI, ellos ya han producido drones que cumplan con los requisitos de la regla de identificación remota. Estos drones compatibles con Remote ID deben contar con etiquetas indicando la compatibilidad con Remote ID que son colocados antes de salir de fábrica. Sin embargo, es recomendable realizar una verificación para asegurarnos de que nuestro dron cumpla con la identificación remota. Para hacer esto, solo necesitamos verificar la existencia de la abreviatura ASTM tanto en la caja original del dron como en la etiqueta del cuerpo del dron, tal como se muestra en estas imágenes. El identificador de cumplimiento para el Remote ID generalmente está impreso en una etiqueta que incluye el número de serie del dron o en una etiqueta que proporciona información de cumplimiento en la caja del mismo dron. En cuanto al cuerpo del dron o a otros aviones no tripulados, el identificador de cumplimiento Remote ID generalmente se combina con otros identificadores de cumplimiento como el FCC-ID, el IC y CMIT. Estos se graban directamente con láser en la estructura del dron o se imprimen en pegatinas adheridas al mismo cuerpo del dron. Para algunos modelos de drones, como lo son los drones agrícolas y algunos modelos de drones legacy, la identificación de cumplimiento para Remote ID está impreso en una etiqueta separada, tal como se muestra en la imagen, que está pegada a la estructura del cuerpo del dron. Es de esperar que otros fabricantes como Autel también actúen de manera similar en cuanto a cumplimiento de la identificación remota. Vamos a tener esta interrogativa. Compré un dron que tiene la capacidad de cumplir con el requisito de identificación remota incorporado. En caso de que te hayas preguntado qué debes hacer al respecto, la respuesta es sencilla. No es necesario que realices ninguna acción específica hasta marzo del 2024. Sin embargo, si lo deseas, puedes tomar medidas para cumplir con la regla de identificación remota antes de esa fecha. A diferencia de los usuarios de drones que tienen que actualizar el firmware de sus dispositivos para cumplir con la identificación remota. En tu caso, no es necesario actualizar el firmware específicamente compatible con la normativa ni colocar un identificador de cumplimiento de identificación remota en la estructura de tu dron. Esto se debe a que el dron que has adquirido cumple intrínsecamente con los requisitos de identificación remota y cumple con los estándares legales establecidos. Lo único que necesitarás hacer es completar correctamente la información relacionada con la identificación remota que se muestra directamente en el app del dron. Es importante seguir las instrucciones detalladas y asegurarse de proporcionar la información solicitada tal como aparece en esta imagen. Luego tendrás que agregar esta información en el sitio web de las regulaciones pertinentes en tu país, como te comenté previamente. En resumen, no te preocupes. Tu dron ya está diseñado para cumplir con los requisitos de identificación remota. Solo tienes que asegurarte de completar correctamente la información que está mostrando en el app del dron y agregarla a la página web de regulaciones del país donde te encuentras o vas a volar el dron. Mi dron no puede cumplir con la regla de identificación remota al actualizar el firmware debido a algún problema del mismo dron o firmware. ¿Qué debo de hacer? No es necesario que realices ninguna acción hasta marzo del 2024. Pero a partir de esa fecha, si continúas utilizando el dron y no puedes actualizar el firmware por alguna razón, pues tendrás dos opciones como alternativa. Una, usar un Remote ID externo, como te hablé antes. Y dos, en el caso de no poder adquirir el módulo externo, sería volar tu dron en las zonas que te mencioné antes llamadas frías. Si ese es el caso de ser en Estados Unidos. En el caso que decidiste cumplir con la regla de identificación remota agregando un módulo externo Remote ID, ¿qué se debe tener en cuenta? El módulo externo que adquiriste por la identificación remota debe estar aprobado por la FAA en el caso de Estados Unidos y de EASA en el caso de la Unión Europea. Cumplir tal cual como indica el manual de instrucciones del módulo de identificación remota para su instalación correcta en el dron y asegúrate de que el módulo no afecte el funcionamiento
funcionamiento seguro del dron. También debes agregar la información del módulo de identificación remota como marca, modelo y número de serie en el registro de drones de la FAA en el caso de Estados Unidos y EASA en caso de la Unión Europea. ¿Cuáles son las condiciones para que un dron comience a transmitir señal de identificación remota? El dron comenzará a transmitir la señal de identificación remota de la entidad reguladora, que en el caso de Estados Unidos sería la FAA, cuando se cumplan todas estas condiciones, que sería: el dron tiene una función de identificación remota incorporada y configurada. El dron se encuentra dentro del espacio aéreo de la entidad, en el caso de Estados Unidos, la FAA, y de la Unión Europea, EASA. Y cuando los motores del dron empiecen a girar, el dron con Remote ID incorporada todavía transmite señales de identificación remota cuando vuela fuera de Estados Unidos, en caso para la FAA y de la Unión Europea con EASA. No, recuerda que son drones con ubicación satelital y GPS. Si se encuentran fuera de ese espacio, la identificación remota queda prácticamente desconectada. Es lógico, vamos con un ejemplo. Estás con todo perfectamente funcionando dentro del territorio, todo de los Estados Unidos. Después viajas a México, por decirte algo. Obviamente en México no tienen este sistema en su espacio aéreo, y si lo tuvieran no sería captado ninguna identificación remota por ser sistemas y registros diferentes. A no ser que si te vas de Estados Unidos para España, pues España, al estar con las regulaciones de EASA de la Unión Europea, tendrás que registrar los datos en la entidad del país, que sería en este caso Agencia Estatal de Seguridad Aérea, AESA de España, y cumplir con las respectivas autorizaciones que es implementado en ese país. La identificación remota reducirá la duración de la batería. No, para nada, o por lo menos en teoría no. Compraste un DJI Mini 3 Pro solo por diversión. Aún así se debe cumplir con la regla de identificación remota. Todos los pilotos de drones que requieran registrarse deben cumplir con la regla de identificación remota. Si estás operando un dron con un peso de 249 gramos con fines puramente recreativos, no necesitará registrar su dron ni cumplir con la regla de identificación remota, ni actualizar el firmware compatible con identificación remota para el Mini 3 Pro. Pero, y atención con esto, siempre es bueno estar informado constantemente en las regulaciones de la localidad donde te encuentras, como sería el caso de la FAA en Estados Unidos y EASA en la Unión Europea, porque puede variar o cambiar las cosas. Si eres usuario de un DJI Avatar, ¿cómo cumplo con la regla de identificación remota? Lo mismo, tal cual como un dron estabilizado, es un UAS, volador no tripulado. ¿Qué pasará si el ID remoto incorporado del dron no funciona correctamente o falla durante el vuelo? El dron siempre monitorea la funcionalidad del sistema de identificación remota desde antes del vuelo como hasta el apagado. Si el sistema ID remoto no funciona correctamente o tiene una falla, se mostrará una alarma en la aplicación control de vuelo en el caso de DJI Fly, o en los DJI Google, o en aplicaciones de terceros desarrollados en base al último SDK móvil de DJI que admite identificación remota. Como exige la norma, la persona que manipule los controles de vuelo del dron deben aterrizarlo lo antes posible si el dron ya no transmite señal de identificación remota. ¿Tengo que conectarme a una red inalámbrica o Wi-Fi para que la función de identificación remota funcione correctamente? Atención, no, pero conectarse a la red móvil es conveniente para acelerar el tiempo para obtener la ubicación del controlador remoto requerida por la regla de identificación remota. ¿Qué debo hacer si estoy usando una aplicación de terceros basado en DJI Móvil SDK para controlar el dron DJI? Después de actualizar el firmware compatible con identificación remota, debe utilizar una aplicación desarrollada en base al SDK móvil de DJI en el caso de drones de las mismas DJI que admita el Remote ID de la FAA y está en los Estados Unidos para controlar su dron. De lo contrario, el dron no podrá despegar. Antes de la fecha límite de cumplimiento del piloto, marzo 2024, si la aplicación desarrollada en base al SDK móvil de DJI que admite la identificación remota aún no está disponible, puedes usar la aplicación de control de vuelo de DJI Fly, por ejemplo, para manipular el dron
para su despegue y luego cambie manualmente a la aplicación de terceros desarrollada por DJI Mobile SDK. Sin embargo, es importante tener en cuenta que a partir de la fecha límite de cumplimiento del piloto, debe utilizar una aplicación de control de vuelo DJI compatible con la FAA Identificación Remota en Estados Unidos y EASA en la Unión Europea, o una aplicación basada en DJI Mobile SDK que admita la identificación remota para manipular el dron durante todo el vuelo, desde el despegue hasta el final en su aterrizaje. De cualquier manera, DJI proporciona a los desarrolladores el DJI Mobile SDK que admite la funcionalidad de identificación remota de la FAA de Estados Unidos. Te dejo el link en la descripción de este video. Todo esto que te acabo de decir son las preguntas y respuestas que básicamente debes saber si vuelas tu dron en Estados Unidos y en el espacio aéreo de la Unión Europea con el tema de la identificación remota o Remote ID, que será obligatorio. En cuanto a los demás países, aprovechen su libertad, digámoslo así, sin descuidarse y mantenerse informados, porque yo creo que esto se va a expandir en más países y así evitas que seas sorprendido desagradablemente. ¿Será realmente la apocalipsis para nuestros drones como pilotos recreativos con esto del Remote ID y demás normativas, sumando a las autorizaciones de vuelo más complicadas y burocráticas con falta de conocimiento de quien las impone? Espero que te haya sido de ayuda. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channel, y para quien no lo sabe, mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más. Buenos vuelos. Bueno, dentro de lo que sea permitido.